¿Qué revela el Salmo 1 sobre el destino de quien decide vivir fuera de la instrucción del Señor? Pues hoy concluimos nuestra serie sobre el Salmo 1, explorando los versículos 4 al 6. Allí no solo se describe al malvado, sino que se deja ver la autodestrucción implícita de una vida desconectada de la palabra. El contraste con el justo es profundo y la invitación es clara. Yo soy el Dr. Mario Escobedo y me encantaría ser tu mentor de estudio bíblico. ¿Estás comprometido con crecer en tu fe? ¿Te encanta estudiar la Biblia? ¿Sabes que todavía tienes toda una vida de aprendizaje por delante? Bienvenido a Tu Mentor de Estudio Bíblico, el podcast diseñado para encender en ti una pasión por estudiar la Biblia de manera profunda y constante. Aquí recibirás ánimo y serás retado para desarrollar una pasión por el estudio bíblico diario. Escucharás enseñanzas bíblicas que te ayudarán a cultivar un crecimiento espiritual duradero. Prepárate para crecer. Y ahora, tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Saludos, estimados condiscípulos. Bienvenidos a otro episodio. Yo soy tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Y para mí es un gran honor que tú me regales este tiempo, que me des la oportunidad de aportar mi granito de arena a tu desarrollo como estudiante de la Biblia. Y estamos aquí para aprender más acerca de la palabra de Dios, profundizarnos en la palabra y así ver un crecimiento espiritual duradero en nuestra vida. Y como bien sabes, desde mi punto de vista, el estudio bíblico profundo es el hábito de mayor importancia para cualquier creyente que quiere ver un crecimiento duradero en su vida. Y mi esperanza es que a través de estos episodios yo te anime, que despierte en ti ese interés, ese deseo de desarrollar tu habilidad y ese hábito de estudiar la Biblia de manera constante y de manera profunda. En el episodio de hoy vamos a estar terminando nuestra enseñanza, nuestra serie sobre el Salmo número 1. A lo largo de los últimos meses hemos dividido este pasaje en diferentes porciones y hemos tratado con cada porción, porción por porción, y hoy vamos a terminar con la última porción que serán los versículos 4, 5 y 6. Y antes de entrar a la enseñanza, solo quiero decirles que yo sé que muchos de ustedes son personas que predican, que quieren aprender a predicar o simplemente mejorar como predicadores. Y yo tengo un sermón basado sobre el Salmo 1 que lo he predicado en diferentes iglesias. Mucha gente me ha dado muy buenos comentarios sobre este sermón. Y si tú quieres ver cómo yo preparé este sermón, he preparado un taller que te enseña paso por paso el proceso que yo utilicé y de hecho que uso cada vez que preparo un sermón. Y en este taller te enseño cómo preparé este sermón paso por paso. Y de hecho, este taller se llevó a cabo en vivo, pero tú estarás accediendo a la grabación de este taller. Son aproximadamente 3 horas y media, algo así, de capacitación sobre cómo preparar un sermón sobre el Salmo 1. Además, podrás escuchar y ver el sermón cuando lo prediqué en una iglesia donde fui invitado para predicar. Entonces voy a dejar el enlace donde puedes adquirir más información sobre este taller y también acceder a este taller para que crezcas como predicador y también estudiante de la palabra de Dios. Veamos ahora hacia el Salmo número 1. Ya hemos visto los versículos 1, 2 y 3. Puedes ver los episodios anteriores para ver cómo desglosamos esos versículos, porque en este episodio vamos a enfatizar o vamos a dar atención a los versículos 4, 5 y 6. Y para darnos un contexto y recordarnos de dónde estamos y qué hemos cubierto hasta este punto, nada más voy a leer los versículos 1 al 3 y después entramos a la explicación de los versículos 4 al 6. Dice así este salmo: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. Vimos esos 3 versículos en los episodios anteriores. Te animo a que veas esos episodios para estar al tanto de lo que hemos estudiado hasta este punto. Ahora sí, lo que vamos a tratar en este episodio. Versículo 4, 5 y 6 dicen así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, lo primero que quiero que notemos es lo que dice el versículo 4. Comienza diciendo, no así los malos. Y entonces lo que tenemos inmediatamente es un contraste entre los malos y los bienaventurados. Y los bienaventurados nos damos cuenta en el versículo 1 que estas son personas que se han dedicado al estudio de la palabra de Dios y a vivir su vida según la palabra de Dios, de acuerdo con las leyes, los estatutos y las ordenanzas de la palabra de Dios. Esas personas, los que toman la decisión de vivir de esa manera, son personas bienaventuradas. Ahora, hay que entender algo respecto a esa palabra bienaventurado. La palabra en hebreo es ashrei. Y sí significa, o sea, una persona bendecida, una persona que tiene la bendición, pero realmente tiene un contexto, o mejor dicho, una definición más amplia, porque puede significar una vida plena, una vida de satisfacción, una vida que se siente llena de propósito. O sea, no es nada más una vida bendecida, sino que una vida realmente que esa persona siente plenitud, siente satisfacción, propósito, gozo en su vida. A eso se refiere la Biblia cuando dice que esta persona es bienaventurada o bendecida. Y la persona malvada o la persona mala del versículo 4 no puede esperar ese tipo de vida. No es solamente que no tenga la bendición de Dios sobre su vida, más que eso, esa persona vive una vida sin propósito, sin plenitud, sin gozo, sin satisfacción. Es una vida hueca, en verdad. Es una vida en vano, ¿sí? Es una vida que no tiene la plenitud de una vida que sigue y que vive de acuerdo con los conceptos de la palabra de Dios. Entonces, esta persona, el contraste es muy drástico aquí porque la persona que vive según la palabra de Dios vive una vida bendecida, satisfecha, etcétera, mientras que el malo, el que no vive según la palabra de Dios, tiene todo lo contrario. Y ahora quiero que notemos algo, porque en estos 3 versículos, y también el versículo 1, esa palabra malos se usa 4 veces en este salmo, 4 veces. De hecho, es la palabra más repetida en este salmo. Y entonces, si esta palabra se usa tantas veces así en este salmo, hay que ponerle atención. Y lo interesante para mí es que este salmo, obviamente es el primer salmo del libro de los salmos, del Salterio, pero este salmo no describe, no define lo que es ser malo. Y en verdad esta palabra tiene un entendimiento más fuerte, no solamente malo, sino que malvado, inicuo, es impío, ¿verdad? Una persona malvada. Y yo me puse a buscar en otros salmos para ver qué dicen otros salmos acerca de lo que es una persona mala o malvada. Y fíjate bien, este es un principio de estudio bíblico, que la Biblia es su mejor intérprete, ¿sí? Claro que nosotros interpretamos la Biblia, pero también hay veces que permitimos que la Biblia se interprete a sí misma. Y en este caso, lo que yo hice es que busqué en otros salmos del Salterio lugares donde había una descripción más detallada de lo que era ser malo o una persona malvada. Y entendiendo eso de otras porciones del Salmo, entonces yo puedo usar esa comprensión para llenar un poco mi comprensión del Salmo número 1. Entonces, por ejemplo, en el Salmo número 10 hay una descripción bastante fuerte acerca de lo que es ser malvado, una persona mala, la misma palabra que se usa aquí en el Salmo número 1. Fíjate lo que dice el Salmo 10 acerca de esta persona. Con arrogancia persigue el malvado, ahí está esa palabra, la misma palabra, al indefenso,
pero se enredará en sus propias artimañas. Fíjate, es una persona arrogante. La persona malvada es arrogante. El malvado hace alarde de su propia codicia. O sea, qué descaro, ¿no? Alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. Todo lo al revés de lo que una persona debe hacer es lo que hace la persona malvada. Versículo 4. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Nuevamente, recalcando esa actitud de arrogancia que tiene la persona malvada, que no toma en cuenta que Dios es el supremo y que esa persona no es. Versículo 5. Todas sus empresas son siempre exitosas, o sea, aparentemente. Tan altos y alejados de él están tus juicios que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo, nada me hará caer. Siempre seré feliz. Nunca tendré problemas. Fíjate, nuevamente, la actitud de la persona malvada, una actitud de arrogancia, intocable, nada me puede pasar, nada nunca me va a pasar a mí, yo puedo seguir en mis caminos incorrectos y malvados y no importa porque nunca caeré, nunca voy a fracasar, siempre voy a estar feliz haciendo lo que a mí me dé la gana. Es esa actitud de arrogancia que tiene la persona malvada. Sigue diciendo este salmo en el versículo 7. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Es decir, cada palabra que sale de la boca de esta persona es una palabra de maldición. No puede contar la verdad, amenaza a otras personas. O sea, es una persona malvada, ¿sí? Que todo lo que hace, tanto en su actitud de arrogancia y ahora aquí vemos en sus palabras, todo es incorrecto, todo es en contra de la palabra de Dios. Versículo 8, se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Versículo 10, bajo el peso de su poder sus víctimas caen por tierra. Versículo 11, se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado. Se cubre el rostro, nunca ve nada. Lo que vemos en este Salmo número 10, describiendo a la persona malvada, al malo del Salmo 1, es que tanto en su actitud, en sus palabras y en su comportamiento, todo lo que hace va en contra de los consejos y las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, aunque el Salmo 1 no describe a la persona mala, al malvado, nuevamente, este es un principio de estudio bíblico, uno puede permitir que la Biblia sea su mejor intérprete. Entonces, especialmente debido a que estamos hablando de otra porción de la Biblia dentro del mismo libro, en este caso el libro de los Salmos, yo puedo tomar una descripción del malvado de una porción de los Salmos y aplicar esa descripción a otros lugares donde se ve esa misma palabra y donde no está una definición. Por ejemplo, el Salmo número 1. Entonces, con el beneficio del Salmo número 10 y también, por ejemplo, el Salmo 37 también tiene una descripción del malvado. No voy a leer ese Salmo, pero es otro ejemplo. Yo puedo tomar mi comprensión, mi entendimiento del malvado según esos otros pasajes y aplicar eso a este salmo. Entonces, no así los malos. O sea, la persona, el tipo de persona que el Salmo 10 describe, que es arrogante. Su actitud es de arrogancia. Sus palabras son mentiras, amenazas y etcétera. Nada bueno sale de la boca de esta persona. Y también su comportamiento, siempre buscando arruinar a otras personas, lastimar a otras personas. Ese es el tipo de persona del cual se está hablando en el Salmo número 1. Es una persona que se comporta de esta forma, esta es su actitud, así habla. ¿Por qué? Porque ha tomado la decisión de no vivir según la palabra de Dios. Y ahí está el gran contraste entre las dos personas de este Salmo. La persona bienaventurada,
que tiene una vida llena de propósito y satisfacción y es una vida plena y completa. ¿Por qué? Porque su delicia está en la ley del Señor. Y al contrario, la persona malvada es arrogante, mentirosa, siempre lastimando a otras personas. ¿Por qué? Porque no sigue el consejo de la palabra de Dios y por lo tanto, aunque tiene la apariencia de éxito y de felicidad y de gozo, una vida gozosa, en verdad es todo lo contrario y esa persona terminará arruinada. Entonces, vemos el contraste. El malo no tiene una vida bienaventurada, no tiene una vida bendecida, es una vida hueca, una vida vacía, una vida sin propósito. Y fíjate cómo sigue diciendo el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, el tamo es esa basura. Cuando uno está zarandeando el trigo, entonces uno tira el trigo hacia arriba y entonces el viento, el aire, se lleva el tamo porque es más liviano que el grano. Entonces el grano de trigo cae hacia el suelo y eso es lo que uno usa para hacer comidas y etcétera. Pero el tamo es tan liviano que el viento se lo lleva. Ahora, quiero que notes otro contraste. La persona bienaventurada, sí, que se describe en el versículo 1 y 2 y luego con esa gran metáfora del versículo 3 del árbol, esa persona, esa persona es una persona que tiene raíces profundas. Una persona que, dice el versículo 3, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y para dar fruto y para que su hoja no caiga, eso significa que tiene que tener raíces profundas y que este árbol, metafóricamente hablando, esta persona está bien arraigada en su lugar. Por lo tanto, pueden venir vientos y no va a tumbar a este árbol, no va a tumbar a esta persona. Fíjate el contraste, la persona mala, el malvado, como es como el tamo, que con un vientecito es llevado. Y lo interesante para mí, muchas cosas interesantes, ¿no? Es que esta persona es arrebatada por el viento y es llevada ¿hacia dónde? ¿Quién sabe? ¿Dónde terminará ese tamo, esa basurita del trigo? ¿Quién sabe? Y creo que ese es el punto. Ese es el punto de lo que dice el salmista en este versículo 4 del Salmo 1, que una persona que vive de acuerdo a su maldad, una persona malvada, será llevada por el viento y dónde terminará, solo Dios sabe. Uno no sabe cómo terminará esa vida. Lo seguro es que esa vida, esa persona terminará arruinada, llevada por el viento. Entonces, desde mi punto de vista, creo que aquí se nos extiende en cierta forma, no explícitamente, pero definitivamente es algo implícito, está una invitación al lector o al oyente a vivir una vida que su delicia sea la palabra, la instrucción del Señor. Porque cuando uno vive de esa manera, su vida está firmemente arraigada en su palabra, habrá éxito, prosperidad y todo lo demás que viene con eso. Pero si uno ignora y menosprecia e incluso se burla de las cosas de Dios, entonces su destino es ser llevado por el viento como el tamo. Terminará en ruinas. ¿Sí? Versículo 4, muy interesante ese versículo, pero hay más. El versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos, ahí está la palabra de nuevo, en el juicio, ni los pecadores, esa es otra palabra para una persona que no vive según las leyes del Señor, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, perdón, hay algunas maneras en que podemos entender este versículo 5. Número 1, algunos eruditos han entendido este versículo de una manera escatológica. La escatología, ¿a qué se refiere eso? En estudios bíblicos y en estudios teológicos, cuando hablamos acerca de la escatología, estamos hablando acerca de el estudio del fin del tiempo, los últimos tiempos, ¿sí?
El libro de Apocalipsis, por ejemplo, tiene mucha escatología, pero hay muchas diferentes porciones de la Biblia que hablan acerca de la escatología. Entonces, cuando hablamos de la escatología, estamos hablando acerca de los últimos días, los últimos tiempos. Y por lo tanto, algunos eruditos, al leer el versículo 5, ven una referencia de escatología en este versículo 5. Y yo creo que es posible, porque donde dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Algunos eruditos dicen que lo que se está diciendo aquí es que en los últimos días, en el día del juicio, el gran juicio de Dios, en esos días el malo no se levantará, o sea, será condenado, ¿sí? No podrá levantarse en ese último juicio de Dios. Yo creo que es muy posible que de eso está hablando, pero también me interesa lo que sigue diciendo el versículo 5, porque dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, nuevamente, algunos eruditos interpretan, perdón, la congregación de los justos también como una referencia de la escatología. O sea, ya en los últimos días, la congregación de los justos serán aquellos que han sido redimidos por el Señor y es posible. Pero yo también quiero darle un énfasis, un entendimiento un poco más práctico y más relevante a los receptores o los oyentes originales. Yo pienso de esta manera y yo no soy el único, o sea, no inventé, entre comillas, esta interpretación, pero yo creo que lo que se está diciendo aquí es lo siguiente y hay que tener un poquito de contexto histórico para entender esto. En los días de la Biblia, del Antiguo Testamento, las ciudades eran muy pequeñas, muy pequeñas. Por ejemplo, la ciudad de David, Jerusalén de aquel entonces, se calcula que era cuando mucho unos 10 acres. Eso no es mucho. Hoy en día eso es menos de una colonia, ¿no? Pero pensamos en Jerusalén durante el tiempo de David y porque fue la capital de Israel, pensamos en un gran metrópolis, pero no era así. Era muy pequeña la ciudad. Y así era el caso, la mayoría de las ciudades no eran muy grandes. Y entonces lo que pasaba es que cada ciudad tenía sus puertas, ¿sí? Tenía su muro, cada ciudad era amurallada, una ciudad sin muros no tenía defensa y había una sola entrada, una entrada y salida principal, las puertas principales. Y en la noche, por supuesto, se cerraban las puertas y durante el día se abrían las puertas y permitían que entraran y salieran y etcétera. Pero además, allí en las puertas de la ciudad, haz de cuenta que era como el centro municipal, el palacio municipal, digamos, donde se llevaban a cabo los negocios oficiales de la ciudad. Allí en las puertas de la ciudad, ahí es donde se llevaba a cabo. Y uno podría decir que la congregación de los justos era allí en las puertas de las ciudades donde se llevaban a cabo los asuntos y los negocios oficiales de la ciudad. Y entonces, en parte, yo creo que este salmo nos puede estar diciendo en el versículo 5, los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Yo creo que en parte lo que esto puede decir es lo siguiente: cuando se están llevando a cabo negocios importantes, oficiales, asuntos oficiales de la ciudad, se llevan a cabo ahí en la ciudad. Bueno, los pecadores no se levantarán en esa congregación de los justos. Es decir, los pecadores no tendrán ni voz ni voto en los asuntos de la comunidad. No les vamos a permitir que tengan influencia, que no tengan voz, que no tengan voto en cómo se conducen las actividades de esta comunidad. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque su vida es un desorden, es un desastre, es un caos. Y si así es como viven su vida, entonces, ¿por qué les vamos a dar influencia en el desarrollo y en los negocios de nuestra comunidad? Si no pueden liderar bien su propia vida y están haciendo esto, son arrogantes, mentirosos, están siempre amenazando, están siempre comportándose mal, lastimando a otras personas, ¿por qué les vamos a dar la oportunidad
de tener voz o tener influencia, tener derecho en los negocios de la ciudad. Es algo como lo siguiente, algo que pasa aquí en los Estados Unidos, donde yo radico, es que ciertos delitos que se cometen descalifican a una persona de votar. O sea, cometes un delito y si es un delito menor, entonces, bueno, no pasa nada. No, sigues votando como nada, ¿no? Pero ya cuando llegas a cierto nivel de gravedad de delito, se te quita el derecho de votar. Tanto al nivel municipal, estatal, federal, no puedes votar porque cometiste ese delito. ¿Ve? Están diciendo, tú, por tu comportamiento, no tienes voz, no tienes voto, no tendrás influencia en la dirección y en el desarrollo de nuestro país. Yo lo veo muy parecido. Una persona malvada, esta persona pecadora, precisamente por la forma, la manera en que lleva a cabo su vida, le han quitado cualquier derecho de tener voz, voto, influencia, derecho en cómo se va desarrollando la ciudad y esa comunidad. Y yo creo que eso sería algo bastante impactante, bastante fuerte en contra de una persona que le dijeran, oye, no, tú aquí no vas a decir nada. Óyeme, ¿pero por qué? Porque tú eres una persona mala. Eres un pecador. Eres alguien que no sabe cómo decir la verdad, que no sabe cómo ser humilde y cómo tratar bien a las otras personas. Por lo tanto, no te vamos a dar permiso. No tienes lugar aquí con nosotros para conducir los negocios y los asuntos de nuestra comunidad. Apártate de aquí. Y yo creo que es algo que un lector original, un receptor original de este salmo hubiera entendido. Creo que lo hubieran entendido de esta manera. Ahora, todavía puede ser una explicación de la escatología, ¿no? Está hablando de los tiempos finales, los últimos días. Está bien, pero yo creo que algo más práctico y algo más cercano a los receptores originales hubiera sido algo como lo que acabo de explicar. Como quiera, lo que está pasando aquí es que se está descubriendo a esta persona, lo malo que es esta persona, y en comparación o en contraste con la persona que vive según las enseñanzas y la ley del Señor. Entonces, realmente el destino de esta persona no es un destino bueno, no le espera nada bueno a esta persona precisamente porque ha decidido, tomó la decisión, esto no fue de casualidad, tomó la decisión de ignorar, desperdiciar, menospreciar las instrucciones del Señor. Este es el resultado. ¿Y sabes? No creo que nada ha cambiado. Desde cuando se escribió el Salmo 1 hasta ahorita, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Es decir, una persona que menosprecia, ignora las enseñanzas del Señor. Aquí el Salmo 1 está describiendo su destino. Está describiendo su fin y cómo será su vida. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ahí está nuevamente la palabra malos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, para mí es interesante que en estos últimos 3 versículos que tienen que ver con el malo, de repente aparece el justo, pero es nuevamente para hacer ese contraste entre la persona bienaventurada, o en este caso el justo, y la persona mala, malvada, el pecador. Y date cuenta cómo lo que dice el versículo 6 acerca del camino de los justos, dice Jehová conoce. Ahora, la palabra que se usa allí en el idioma original es la palabra yadá, que significa, puede significar conocer, o sea, nada más así casualmente, pero en ciertos contextos, como en este salmo, representa o significa un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, un conocimiento de cuidado. Entonces, cuando dice Jehová conoce el camino de los justos, está diciendo Dios conoce íntimamente a la persona que sigue sus instrucciones.
Y desde mi punto de vista, el hecho de que Dios conoce el camino de los justos significa que Dios también dirige el camino de los justos, que Dios protege el camino de los justos. No solamente conoce el camino de los justos y es un conocimiento indiferente, un conocimiento pasivo. Bueno que Juanito, conozco el camino de Juanito. No, es algo íntimo, algo que protege. Conozco el camino de Juanito y voy a proteger su camino. Voy a cuidar, voy a dirigir a Juanito en su camino. ¿Por qué? Porque él sigue mis instrucciones, se deleita en mi palabra. ¿Cómo no voy a cuidar de él? ¿Cómo no voy a derramar promesas sobre su vida? Porque él está cumpliendo con los requisitos de las promesas en mi palabra. Entonces, el Señor conoce, Jehová conoce el camino de los justos. Aquí está el contraste en la segunda parte del versículo 6. Mas la senda de los malos perecerá. Algo me llama la atención de esa última frase del versículo 6. Porque dice, la senda de los malos perecerá. Ahora, fíjate bien. Jehová conoce el camino de los justos. O sea, Jehová está involucrado, está activo respecto a los caminos o al camino del justo. Pero al parecer, Dios no está haciendo nada para que el malo perezca. ¿Te das cuenta? No dice, mas Dios hace perecer al malo. O Dios hace perecer el camino del malo, la senda del malo. No dice así. Simplemente dice, mas la senda de los malos perecerá. ¿Y a qué estoy llegando? ¿A qué me refiero? Dios no tiene que hacer nada para castigar al malo. Ahora, ¿castiga a Dios al malo y al pecador? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero creo que este salmo está diciendo lo siguiente. El destino inevitable del malvado es que su senda va a perecer. Dios no tiene que hacer nada. O sea, se ha colocado, se ha ubicado esa persona en una senda que su destino, su fin es la destrucción. Dios no tiene que hacer nada. Es decir, es una autodestrucción la vida de esta persona. Lo que esta persona está haciendo, la manera en que piensa, su comportamiento, su actitud, sus palabras, esa es una senda que no hay otra opción. Va a terminar pereciendo. Va a terminar arruinada esa persona sin ninguna intervención de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios. En el Deuteronomio, por ejemplo, el capítulo 28, pero en muchos lugares, si obedeces, Jehová le dice al pueblo de Israel, si obedeces mi palabra, fíjate, les espera esta bendición y esta bendición y esta bendición. De todas estas bendiciones, si obedecen mi palabra. Pero si desobedecieras mi palabra, esto les espera: maldición, castigo, destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona, Dios no tiene que hacer nada. Y nuevamente, quiero decir, ¿castiga a Dios al pecador, al desobediente, al malo? Sí, pero creo que el Salmo nos está diciendo aquí en este caso, ¿sabes qué? Esta persona se está destruyendo a sí misma. Y su fin va a ser un fin de destrucción. Es inevitable. Sin ninguna intervención de Dios, esta persona, por las decisiones que ha tomado, por la manera en que está viviendo, su actitud, sus palabras, su comportamiento, o sea, es lógico y es inevitable que esta persona pues va a terminar en la destrucción. Su camino, su senda perecerá. Y esto para mí es tan interesante porque hay tantos lugares en el libro de los Salmos donde Dios definitivamente interviene y Él hace justicia en contra de los malvados. Pero en este caso yo veo a Dios diciendo, yo no tengo que hacer nada. Esta persona se va a destruir a sí misma simplemente a través de la vida que está viviendo. Es inevitable.
Ahora, comentaba que yo siento que este salmo es como una invitación. Es una invitación a vivir según las instrucciones, según la ley del Señor y evitar lo malo, evitar la maldad. Y cualquier persona, incluso el malvado, en cualquier momento puede tomar la decisión de dejar la maldad y perseguir a Dios, perseguir sus caminos, perseguir y vivir según su ley y su instrucción. Y entonces yo creo que este salmo sirve, es un salmo precioso, pero sirve como una invitación, quizá incluso hasta una advertencia. Mira, si vives deleitándote y obedeciendo la instrucción del Señor, una vida fructífera, próspera, de éxito te espera. Pero si ignoras la instrucción del Señor, es inevitable que tu senda va a perecer. Estás en una senda de autodestrucción. Y yo nada más pienso, por ejemplo, en los alcohólicos, drogadictos y cualquier otro tipo de pecado, incluso, cualquier tipo de pecado, que entre más esa persona se involucra en ese pecado, más y más se va acercando a su propia destrucción. Porque es inevitable. Cualquier cosa que hagas en contra de la instrucción del Señor, en contra de la ley del Señor, es muerte espiritual segura. Es destrucción segura. Y creo que lo que muchas personas que no siguen a Dios piensan es lo siguiente, es que si yo sigo a Dios, si vivo según la palabra de Dios, eso limita mi vida. O sea, son límites a mi vida y no me permite ser una persona feliz y libre. Y realmente es todo lo contrario. Cuando uno vive según los límites de Dios y los parámetros que Dios establece, hay una libertad increíble. Estás viviendo la vida que Dios diseñó para ti y que nos instruye en su palabra, que está disponible a nosotros si solamente seguimos su palabra. Este salmo a mí me encanta. Es quizá, siempre digo esto cuando estoy estudiando cualquier salmo, que es mi salmo favorito, pero este salmo en verdad es algo impresionante, es algo bonito. Este salmo a mí me encanta, el salmo número 1. Tiene mucho que enseñarnos, mucho que enseñarnos. Y creo que en esta última porción, versículos 4 al 6, es una gran invitación, una gran advertencia y nos describe qué le espera a la persona que ha decidido deliberadamente ignorar y menospreciar los caminos del Señor. Mi oración para cada uno de nosotros es que seamos esa persona que decide seguir los caminos del Señor y seguir su instrucción, para que seamos personas como ese árbol, fructífero, siempre creciendo, dando fruto, prósperos, ¿sí? Ese tipo de persona, bendición para otras personas, y que no seamos esas personas que seremos como el tamo que el viento arrebata, que no sea nosotros, que nosotros estemos arraigados firmemente en la palabra de Dios. Y ¿sabes? Creo que la forma más efectiva de perseguir los caminos del Señor es a través del estudio bíblico, profundo y constante. Y yo siento que el instante que dejes de estudiar la Biblia, ahí estás comenzando a decaer. Y eso es peligroso. Es peligroso. Por eso el estudio constante y profundo de la Biblia es tan importante y reitero, es desde mi punto de vista el hábito espiritual más importante que hay que desarrollar para mantener una vida de crecimiento espiritual a largo plazo. Entonces, amigos, acudemos a la invitación de este salmo, a la advertencia de este salmo, y seamos personas dedicadas a la palabra del Señor. No solo para estudiarla, sino que también para vivirla en nuestra vida diaria. Quiero recordarte una vez más que
Si eres una persona que predica y te interesa ver cómo yo preparé un sermón sobre este salmo, en la descripción de este episodio está un enlace a una página donde puedes ver más información sobre un taller que llevé a cabo en vivo, donde expliqué en gran detalle, paso por paso, cómo preparé un sermón sobre el Salmo 1. Ahora, el taller fue en vivo. Tú, por supuesto, estarás accediendo a la grabación del taller, pero como quiera vas a entender, vas a aprender bastante acerca del Salmo mismo, cómo estudié el Salmo con el propósito de preparar un sermón sobre él. Y el enlace está en la descripción de este episodio. Aprende más sobre eso y adquiere este taller que te va a ayudar bastante en tu crecimiento como predicador, si eres predicador, o simplemente como cristiano, te va a ayudar en tu crecimiento. Eso es todo para este episodio y con eso culminamos nuestro estudio sobre el Salmo número 1. Y espero que este salmo haya sido de bendición para ti, que hayas aprendido algo acerca de este salmo y que esto te anime, despierte dentro de ti ese deseo de querer profundizar tu estudio bíblico. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Yo soy tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico, el Dr. Mario Escobedo. Nos vemos a la próxima. Eso es todo para este episodio de Tu mentor de estudio bíblico. Si este episodio te fue útil, no olvides darle un like, suscribirte y dejar un comentario. Nos encantaría escuchar de ti. ¿Sabías que puedes invitar al Dr. Escobedo a tu iglesia? Invítalo para predicar o capacitar a tus líderes y congregación sobre el estudio bíblico o el liderazgo. Igualmente, puedes traerlo a tu organización o empresa. Compartirá una capacitación de alta calidad basada en principios bíblicos sobre el desarrollo de liderazgo y trabajo en equipo. Consulta la descripción del episodio para más detalles de contacto. No olvides revisar la descripción del episodio para acceder a los recursos, capacitaciones y libros del Dr. Escobedo, todos diseñados para avanzar tu crecimiento espiritual. Y por último, comparte este episodio con alguien que, como tú, ama estudiar la Biblia y se beneficiará de las enseñanzas del Dr. Escobedo. Sigue estudiando, sigue creciendo y nos vemos en el próximo episodio.